Bienvenidos. A partir de este video vamos a desarrollar una serie de ecuaciones que van a permitir estimar cuál es la gravedad teórica observada en la Tierra. Como discutíamos en videos anteriores, la ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton en 1687 y esta ley establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos va a ser proporcional al producto de las masas dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. La constante de proporcionalidad fue descubierta por Henry Cavendish 111 años después y es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado dividido entre kilogramo cuadrado. Este es un número que es importante que ustedes recuerden. Por favor, escríbanlo de una forma relativamente sencilla de recordar este número. Si escribimos el número 666, probablemente este número no les agrade mucho, vamos a cambiar un 6 por un 7, tenemos 667, agregamos un punto, y por último agregamos el exponencial, que es por 10 a la menos 11, si a ustedes les gusta el fútbol, el número 11 será fácil de recordar, este número es importante que lo sepan, y cómo lo podemos utilizar para calcular la fuerza de gravedad. Posteriormente lo que necesitamos utilizar es la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Nosotros podemos igualar estas dos fuerzas, suponer que una de estas masas, ya sea masa 1 o masa 2, va a ser nuestra masa de prueba. En este caso nuestra masa de prueba sería la masa 2. Por ejemplo, si yo quiero calcular la aceleración producida por la Tierra, yo me puedo poner como la masa de prueba, que es m2, y la masa de la Tierra sería m1. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, pueden hacer pausa en el video y verificar que esto efectivamente se cumple, van a ver que la masa 2 se va a eliminar y que la aceleración va a ser igual a menos la constante de gravitación universal por la masa 1, en este caso la masa de la Tierra, dividido por la distancia que nos separan el centro de masa, de la masa de prueba, en este caso soy yo, y el centro de la Tierra. Algo que es importante saber es que esta expresión no me permite conocer la distribución en torno de masas, es decir, el resultado que yo obtendría de un cuerpo de una masa m2, si yo lo comprimo a un punto, sería el mismo que tendría si estuviera comprimido en un solo punto en el espacio, siempre que yo lo observe a la misma distancia. Entonces yo no puedo saber nada sobre la distribución de masas o sobre el tamaño del cuerpo, únicamente conociendo este valor. Eso lo vamos a analizar cómo lo podemos conocer posteriormente. Tendríamos que tomar una mayor cantidad de datos. Y bueno, vamos a ahora establecer otro concepto importante, que es el de potencial gravitacional. Entonces tenemos la aceleración gravitacional. Vean que tiene un signo negativo. Esto indica que las masas siempre van a atraer. Estamos haciendo consideraciones de física clásica en las que las masas siempre se atraen. Y otro concepto importante, que es un poquito más abstracto y difícil de visualizar, pero que vamos a utilizar y se va a repetir durante las diferentes unidades, es el concepto de potencial. En este caso vamos a hablar del potencial gravitacional y lo vamos a definir con la letra U, que va a ser igual a menos la constante de gravitación universal multiplicado por la masa dividido entre la distancia. ¿Y qué es lo que me indica el potencial gravitacional? Es la cantidad de energía que tiene un cuerpo debido a la posición que ocupa en el espacio. Otra definición que pueden ver en libros de texto me dice que el potencial gravitacional va a ser la energía o el trabajo necesario que yo necesito para traer un cuerpo desde el infinito hasta una cierta distancia r al cuerpo que nosotros estamos analizando. En otras palabras, me está diciendo que cada uno de los cuerpos va a tener una cierta cantidad de energía debido a la posición en la que se encuentra. Entonces este apuntador que estoy sosteniendo en mi mano tiene una cierta cantidad de energía que va a aumentar si yo lo elevo. Esto obviamente me requiere que yo aplique un trabajo para pasar de un cierto nivel de potencial a un potencial más alto. ¿Cómo se relacionan estas dos unidades? La aceleración va a ser igual a menos la primera derivada con respecto a r de u. Vean que u
Vean que U es un escalar, no tiene una flecha que indique que sea un vector. La aceleración sí va a ser un vector, va a tener una magnitud y una dirección, pero U va a ser un escalar, potencial gravitacional, no tiene una dirección, es independiente de la dirección. En este caso hay potenciales que sí son vectoriales, pero en este caso este potencial es un potencial escalar. Y vamos a ver que esto se relaciona a través de una operación matemática que se conoce como el gradiente. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Las unidades de aceleración, las que típicamente utilizamos en geofísica, bueno, la aceleración se puede medir en metros sobre segundos al cuadrado y tenemos este valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, en geofísica vamos a utilizar una unidad diferente, que es el GAL, en honor a Galileo Galilei, y va a ser igual a 1 centímetro dividido entre segundos al cuadrado. Sin embargo, en geofísica vamos a utilizar una unidad aún más pequeña, que es el miligal. Entonces, un miligal es obviamente una milésima del GAL, y si nosotros expresamos la gravedad que medimos en superficie en miligales, vamos a encontrar que la gravedad va a ser 981.000 miligales. Como ven, es casi 1.000.000, lo que significa que un miligal va a ser aproximadamente una millonésima parte de la gravedad. Los gravímetros modernos que utilizamos actualmente miden una décima o una centésima de miligales, es decir, va a ser una 10 millonésima o 100 millonésima de la gravedad que nosotros observamos en superficie. Estos son los tipos de gravímetros que utilizamos en geofísica. Existen de dos tipos, los gravímetros absolutos y los gravímetros relativos. Un gravímetro absoluto me permite conocer el valor de la gravedad en términos absolutos, considerando toda la masa de la Tierra, mientras que un gravímetro relativo únicamente me va a permitir medir las variaciones de un punto a otro. El gravímetro absoluto que ustedes ven en pantalla se conoce como un gravímetro por goteo. Ven que tiene una columna central, en esa columna se forma un vacío y se dejan caer pequeñas gotas de aceite y se mide el tiempo que esa pequeña gota de aceite tarda en caer y tiene un reloj de alta precisión, mientras que los gravímetros relativos funcionan con un resorte, como lo mencionábamos anteriormente. Ven otra vez el ejemplo de un gravímetro modelo CG5 y un gravímetro, es un gravímetro relativamente antiguo, que se conoce como un gravímetro tipo Lacoste, y anteriormente es exactamente el mismo mecanismo de un resorte. La única diferencia con el gravímetro moderno es que tiene un mecanismo electrónico, mientras que el gravímetro Lacoste tiene un mecanismo mecánico, tiene una perilla, hay que girar esa perilla, tiene una pequeña mirilla y van a ver una aguja y lo que tienen que hacer es entrar esa aguja, mientras que el gravímetro moderno, electrónico, hace todo este proceso de manera automática y me permite obtener una medición con tan solo presionar un botón. Gravímetros que ven son los gravímetros que realmente utilizamos. En los últimos años han surgido gravímetros bastante interesantes, como este que fue presentado en el 2018, que utiliza un fenómeno cuántico para medir la gravedad. El artículo relacionado con este gravímetro lo pueden encontrar en el material adjunto a la clase. Y como ven, puede medir una billonésima parte de la gravedad. Es un gravímetro que me permite hacer observaciones tanto de la gravedad terrestre como el del efecto de los demás cuerpos celestes que rodean a la Tierra. Vamos a ver algunas de las ventajas. Como lo mencionábamos, se puede utilizar, y fueron las primeras aplicaciones, para la exploración de hidrocarburos. También se puede aplicar para la exploración de agua subterránea. Para la exploración espacial vamos a hablar en un video posterior sobre algunos avances que ha habido para la exploración espacial utilizando gravímetros. También se utiliza para detección de túneles y en arqueología para determinar cavidades y cámaras ocultas. Y tiene muchas aplicaciones tanto para entender la tectónica regional y la tectónica global. Entre las desventajas, este es uno de los instrumentos que utilizamos en geofísica, que es de los más costosos. La adquisición de datos, como vamos a ver más adelante, es complicada, hay que tener mucho cuidado al utilizarlos, porque son instrumentos muy sensibles. El procesado de datos, también veremos en videos posteriores,
es relativamente complejo en comparación con otras técnicas. Tiene una resolución limitada, hay que ir desplazando el gravímetro a diferentes puntos que nosotros queramos medir, aunque ya tenemos también datos de satélites. Si queremos utilizar un gravímetro de tierra para analizar estructuras más pequeñas, es relativamente un proceso lento. Y va a tener el problema que tienen muchos de los métodos de geofísica, que la solución no es única, es decir, diferentes modelos matemáticos me pueden ajustar los datos observados en campo de igual manera. Otro problema que va a ser importante es que no vamos a poder determinar el tipo de roca que estamos analizando, que estamos observando. Vean, esta tabla les muestra la densidad de las rocas más comunes. En general varía entre unos 2.000, 2.500 a unos 3.500 kilogramos por metro cúbico. Y vean que hay un traslape importante, es decir, no podemos únicamente sabiendo la densidad, qué tipo de roca estamos observando. Sin embargo, vas a poder descartar algunos tipos de roca. Por ejemplo, las rocas ígneas son mucho más densas que una roca sedimentaria en general. Hay diferentes factores que influyen en la densidad de una roca, la porosidad, la compactación. En general podemos determinar la densidad con relativa facilidad si utilizamos el principio de Arquímedes, pero las variaciones de densidad van a ser en general relativamente pequeñas. En los últimos años se han utilizado satélites para estudiar la gravedad y vemos que cuando un cuerpo queda atrapado en órbita, este va a empezar a girar alrededor de los satélites y se va a cumplir esta ecuación que me dice que la fuerza de atracción de gravedad va a ser igual a la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga la podemos calcular como la masa que multiplica al cuadrado de la velocidad angular multiplicado por la distancia. Entonces nosotros tendríamos que igualar estas dos fuerzas que me va a indicar, me va a poder modelar la órbita en la que se encuentran los satélites. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y en el próximo video vamos a resolver 3 problemas que me parece son muy interesantes, en los que vamos a aplicar este principio para encontrar algunos resultados que espero les parezcan interesantes.